Señor una vez más por estar aquí en la familia, compartiendo con los míos y también transmitiendo a través de este programa a las personas que nos conectamos. Dios nos bendiga. Continuamos con el estudio de la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora vamos a dar lectura al versículo 32 hasta el 37. Dice la Biblia, Hechos 4, 32 al 37. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Una iglesia unida que tenía todas las cosas en común. Estaban viviendo una vida de comunidad. Por segunda vez, el libro de Hechos nos presenta una descripción de la vida del movimiento cristiano primitivo. El tema ya introducido al que hemos dado lectura también se encuentra reflejado en el capítulo 2 y los versículos 44 y 45. Y volviendo a insistir en la unidad fraternal de los fieles, en que todas las cosas eran en común. Bien, encontramos en cortos espacios esta enseñanza de una vida en común, de compartir, de manifestar la fe, no solamente a través de las palabras, sino también de los hechos consecuentes. Entonces, vamos a ver que la característica del cristiano primitivo era eso. A estas alturas de los acontecimientos se produce un cambio que es característico del cristianismo, y no del cristianismo primitivo, por supuesto no, sino del cristianismo de todos los tiempos. Este cambio debe ser una característica del cristianismo de todos los tiempos. Todos estaban creciendo profundamente en la vida espiritual. Era una iglesia que caminaba, era una iglesia que compartía, era una iglesia integrada, era una iglesia que estaba constantemente en alabanza y adoración. Esta iglesia, toda su atención estaba en el pensamiento a Dios. Esta iglesia, conociendo la fortaleza que les había dado para iniciar este movimiento, entonces ellos continuamente reclamaban la llenura del Espíritu Santo. Era una iglesia que testificaba sobre la resurrección del Señor, tropiezo para muchos, especialmente para los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos.
Pero por mucho que aquellos primeros cristianos tuvieran momentos de gran sublimación espiritual, jamás se olvidaban de que algunos no tenían lo necesario y todos tenían que ayudar. Entonces la iglesia primitiva no se le puede acusar de iglesia subjetivista, de una iglesia espiritualista, porque ellos no solamente caminaban en pro de las cosas espirituales, sobrenaturales, sino que también tenían los pies en el suelo, mirando a la gente sus necesidades. Ellos compartían. Era una iglesia que verdaderamente estaba comprometida con el mundo, para servir al mundo. La oración y el testimonio eran totalmente importantes en la iglesia primitiva, pero su culminación era el amor entre los hermanos. Aquí está uno de los problemas extremos que vive muchas veces la iglesia, que paran solo orando y ayunando. Ahora, no quiero que me malentiendan. La iglesia tiene que parar orando y ayunando, pero la oración, el ayuno, la vigilia y todas esas cosas espirituales no son fines, son medios. La persona tiene que orar para servir. La persona tiene que ayunar para servir. La persona tiene que vigilar para servir. La persona tiene que acercarse a Dios para servir. O sea, estos medios de gracia espiritual que son magníficos, no debemos considerarlos como fines, sino como medios para poder llegar con el evangelio completo de parte de Dios. Un evangelio integral que verdaderamente la gente pueda entenderlos. Así que sucedieron dos cosas en los primeros cristianos. A nivel de comunidad cristiana, todos vivían profundamente el evangelio, todos estaban totalmente juntos y comprometidos. Entonces sucedieron dos cosas en estos primeros cristianos. Primero, tenían un vivo sentido de responsabilidad de unos con otros. Y ahí está precisamente el fin de nuestra fe. Era una sensibilidad intensa de responsabilidad el uno por el otro. ¿Se acuerdan cuando Caín había matado a su hermano Abel? El Señor lo sabía. Así que viene a llamar a Caín y preguntarle por su hermano Abel. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Esa palabra fue dura. Ahí no había ninguna responsabilidad. El Señor contó una parábola del buen samaritano y pone al buen samaritano como un ejemplo sobre un sacerdote y un levita que estaban o debían estar preparados para atender a ese varón que estaba herido, pero a ellos más les importó la religión que la parte humana de una persona necesitada. Así que ellos tenían una intensa sensibilidad de la responsabilidad del uno por el otro. No fue el resultado de la imposición de alguna ley, algún manual, alguna forma particular de vivir la vida cristiana, ¿no? Y enseñarla, repetirla y que la gente se comprometa, ¿no? Tampoco fue el resultado de la legislación de parte de un sistema de pensamiento teológico, sociológico, no.
Ahí no habían teólogos como los que hay hoy en día, ni sociólogos como los que conocemos. Y no me estoy refiriendo a la profesión en sí de sociología, sino a la vida sociológica que vivía la humanidad. No había esos parámetros en aquel entonces. Todo fue muy espontáneo. La gente oraba y sentía, la gente ayunaba y sentía, la gente alababa y sentía. Era la presencia de Dios, la vida abundante en el espíritu, lo que producía esta responsabilidad. La evangelización, especialmente en el libro de los Hechos, enseña una cooperación voluntaria, no en base a una conformidad externa, sino más bien a una compulsión interna. O sea, nadie me va a obligar de afuera. La responsabilidad y la obligación moral la siento dentro. Esto es lo que dice el Señor, que de la abundancia del corazón hable la boca. O sea, de adentro sale para afuera. Y no es que Dios no nos influya, pero Dios ha hecho la obra interna. Y Dios obra también en lo interno. Y cuando la persona expresa la vida de Dios, sale del corazón. Eso es lo que trato de hacer entender. La responsabilidad era grande del uno por otro. Segundo, mostraban un deseo verdadero de compartir todo lo que tenían. Mire, qué tremenda manifestación de vida comunitaria, ¿no? No compartían porque se les impusiera, sino espontáneamente. A veces en las iglesias, y no me estoy quejando, simplemente ilustrando, tantos años que estoy en la iglesia, para 51 años viviendo en la iglesia, y puedo ver, he podido ver, que a veces la pastoral, no estoy diciendo el pastor, la pastoral, tiene que hacer lo indecible, emplear métodos artificiosos, tratar de sacarle a la gente un poco de responsabilidad para que la gente pueda cooperar. Y lo absurdo que he visto es que lo que más cooperan muchas veces, no siempre, pero muchas veces son la gente que menos tiene. Mientras que la gente que más tiene se muestra insensible ante la necesidad de los demás. Aquí en la iglesia primitiva hay un comportamiento totalmente diferente. Una comunidad no es realmente cristiana, escuchen lo que estoy diciendo. Una comunidad no es realmente cristiana cuando hay una ley que los obliga a compartir. O sea que si no te obligan, no dar, no estás dando o compartiendo por amor, sino por obligación, ¿no? Entonces, esta comunidad es realmente cristiana cuando no existe esa ley, sino cuando el compartir es algo que sale del corazón. Estas dos cosas devienen en la abundante vida espiritual que tienen las iglesias primitivas. Gloria sea al Señor. Todas las cosas en común, dice la palabra de Dios, igual que en el capítulo 2, 44, 45, encontramos en este capítulo 4 también, del 32 al 37. Este repartimiento cristiano tenía poco en común con el comunismo de hoy día, no tiene que ver nada. Algunos escritores o predicadores dicen, la base del comunismo de hoy ha sido el cristianismo. No se parece mucho, ni como filosofía ni como práctica. No veo que tenga parecido la batería. No veo que tenga parecido. Yo creo más bien que
la iglesia es un caso sui generis, porque es una iglesia adorante, es una iglesia que verdaderamente comparte del Señor. Bien, sin embargo, si tenía mucho que debe caracterizar a los cristianos de cualquier época, no es porque tenga un arraigo comunista, sino porque tiene que ver con la caracterización de los cristianos de toda la época. Aquí tenemos, por ejemplo, los ejemplos de Bernabé y de Ananías y Zafira. Son tres personas que marcan un hito de comportamiento en estos pasajes que vamos a ver. Bueno, hoy día no, el capítulo 5, la próxima estaremos tratando sobre el caso de Ananías y Zafira. Pero son tres ejemplos. Demuestra que la propiedad privada no estaba abolida. O sea, al decir que la iglesia tenía todo en común, no significaba que la propiedad privada estaba abolida. O sea que nadie tenía ya nada, que todo era propiedad de la iglesia. No es así, no es así. ¿Por qué? Porque se han visto muchos movimientos cristianos, un poco civilinos, falsos. La palabra civilina es falsa. Un poco civilinos. De llevar a la gente a una comunidad entregándole al líder todas sus propiedades y fantasiosamente ofreciéndole que van a ir a una tierra prometida, de promisión, donde no hay necesidad de nada y que Dios les ha dado, en fin. Y de esa manera se arrastró a mucha gente deshaciéndose de sus pocas o muchas propiedades para quedar más tarde defraudados totalmente. No fue así en la iglesia primitiva. Debemos de entender y también estar conscientes de esta gran diferencia. Al contrario, todo creyente podía disponer con plena libertad de sus bienes y de los intereses que ellos produjeran. No había una actitud coercitiva que presionara a la gente para decir, bueno, como antes se predicaba, ustedes no deben estudiar en la universidad porque es del mundo, es del diablo. Ustedes no pueden tener una casa muy elegante porque eso es del mundo. Usted no puede vestirse o adquirir cosas muy caras porque eso es del mundo. No, esto no marca como una enseñanza la palabra de Dios. Y lo estoy diciendo con claridad para que la gente no me malentienda, porque hay dos pasajes casi seguidos, el capítulo 2 y el capítulo 4 del libro de los Hechos, y todos están hablando sobre las cosas en común. Pero en ninguna de estas dos porciones se trata de que la persona pierda su libertad para obtener sus bienes o pierda su libertad para que ellos puedan tener sus intereses y vivir de ellos. En ninguna parte, vuelvo a repetir, se enseña o se sugiere que los bienes de propiedad particular hubieran pasado al dominio del grupo entero. No es así. Gracias al Señor porque tenemos suficiente argumentos en la palabra de Dios y Dios ha respetado mucho el trabajo, la individualidad o identidad, la cultura y todas esas cosas que las personas han logrado tener, donde Dios sí está llamando a la gente para dejar las cosas que afectan al alma, como la idolatría, brujería, etc. Así que la fórmula de todas las cosas
les eran comunes. Eso sí dice la palabra de Dios, porque había un desprendimiento voluntario, porque había un deseo de colaboración, porque había una responsabilidad y porque la gente se sentía feliz dando, compartiendo. Yo conozco a muchos hermanos, que ellos de mutuo propio les nace compartir. A ellos de mutuo propio les nace dar. Y esas personas no viven arruinadas, por cierto. Son personas bendecidas por el trabajo, por el estudio, por la buena posición, ubicación que Dios les ha dado en la sociedad también. Yo conozco gente rica y muchos de ellos me han hospedado, me han ayudado, me han distinguido. Y en ningún momento se me habría ocurrido tocar estos temas como para herir su sensibilidad, porque no hay fundamento en la Biblia para hacerlo. Entonces, aquí el ejemplo de Bernabé es un caso muy especial. José era el nombre de Bernabé, pero se le reconoce como uno de los grandes hombres en el movimiento cristiano primitivo. Este varón era de Chipre. Era un instrumento de la expansión del evangelio a los griegos. Él trabajó en sus primeros inicios con el mundo griego. Este hombre era un hombre de alguna buena fortuna, igual que la madre de Juan Marcos, pues eran familias cercanas. Algunos dicen que eran hermanos, ¿no? Y bueno, María, la madre de Juan Marcos, era una mujer muy acomodada, como el caso de Bernabé. Pablo mismo era un hombre que venía de una familia muy acomodada. De lo contrario, no habría tenido o no habría podido su padre comprar la ciudadanía romana, que era muy cara, pero ellos la tenían. ¿Por qué? Porque eran familias muy adineradas. Entonces, Bernabé era uno de esas personas que tenían una familia muy, muy acomodada. Él vendió la propiedad, una heredad, un campo, y puso las ganancias, todo lo que vendió lo trajo a disposición de los apóstoles, y él representó lo mejor de la fraternidad cristiana. Se le recuerda, dice, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles. El nombre de Bernabé significa hijo de consolación. Y este varón estuvo con Pablo. Cuando Pablo se convirtió, inmediatamente comenzó a predicar en Damasco mismo, donde había ido a apresar cristianos. Pero luego regresó a Jerusalén, ya no como rabino, como autoridad para destruir al cristianismo. Pablo regresó como un cristiano convicto y confeso. Entonces Pablo trató de entrar a las sinagogas para predicar o buscar a los cristianos para compartir con ellos, pero había un grave problema. La gente le conocía, pero no en la dimensión cristiana, sino en la dimensión de un perseguidor. Así que Pablo no fue aceptado, inclusive rechazado por los cristianos verdaderos y perseguido por los judíos. Así que tuvo que salir y escapar y prácticamente desaparecer del panorama de la iglesia primitiva. Pasaron algún tiempo y se estableció la segunda base eclesial por el crecimiento de la iglesia en Antioquía de Siria. Allí uno de los grandes líderes fue Bernabé. Cuando Bernabé estuvo instalado en Antioquía, se interesó por Pablo. Preguntó por aquí, por allá,
y nadie le daba razón, hasta que alguien le dijo, bueno, Pablo tiene una hermana en Jerusalén, ella debe de saber. Así que si le vas a preguntar a ella, te va a dar alguna información. Fue para Jerusalén desde Antioquía de Siria a buscar a Pablo a través de su hermana. ¿Cuál fue la noticia? La hermana le dijo, bueno, mi hermano se cansó de intentar llegar a los hermanos evangélicos y fue perseguido por los judíos que querían matarlo. Así que terminó regresando a Tarso, a la casa de papá. Así que ya tenía la noticia de que Pablo estaba en Tarso con sus padres. Fue a buscarlo, le habló, le hizo la oferta no de venir para Jerusalén, sino para Antioquía, donde él era un líder. Fíjense, ese fue el gran aporte de Bernabé para ayudar al ministerio de Pablo en su inicio. ¡Qué tremendo! Y ahí Pablo destaca. En su primer viaje salen con él, salen con Juan Marcos y bueno, llegan a Chipre también, de donde era precisamente Bernabé. Bernabé era el único personaje que tenía capacidad, preparación, posesión y no le temía a Pablo. Lo trató de tú a tú, precisamente por la posesión y la condición de vida que él llevaba. Y Dios lo utilizó grandemente. Este hombre fue en realidad un instrumento valioso para el ministerio futuro de Pablo. Aquí Bernabé se menciona entonces como ejemplo, pero Bernabé no solamente es un hombre que está dispuesto a dar de su dinero, sino que él mismo está dispuesto a darse. El problema de muchas personas, y yo conozco a muchas personas que sí colaboran y dan, pero ellos nunca asisten. De vez en cuando hay un aniversario, si hay 5 días van una noche, entran y salen, se sienten muy dueños de la existencia que Dios les ha dado, se sienten muy capaces de colaborar, pero no son capaces de ellos mismos entregarse al Señor. Y este tal vez es el problema de mucha gente. Hay mucha gente que mandan sus diezmos a la iglesia, pero ellos no van. Ese es el problema de mucha gente. Y tal vez me esté oyendo alguna persona. Y cuando alguien lo evangeliza o de repente algún familiar o amigo le reclama, ¿sabe? Le dice, yo colaboro más que usted. Yo doy más que tú. La iglesia recibe más de mí que no voy que de ti que estás yendo. O sea, todavía con presunción. Conozco gente. Y ojalá que no me esté escuchando, y si me está escuchando alguien, que no se vaya a sentir molesto. Claro que sus dádivas son buenas. Si usted lee el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hablando sobre los grandes hombres de Dios que vivieron por fe, la palabra del Señor dice que Abel, muerto ya, halló gracia delante de Dios, su testimonio por sus ofrendas. ¿Ah? ¿Qué le parece? Él está muerto, pero Dios testifica de las ofrendas de Abel. Entonces, no se trata solamente de enviar, de dar. Aquí Bernabé no fue un hombre que solamente dio y desde su palestra, desde su lugar, desde su privilegio, miró el caminar, el esfuerzo o el trabajo de los hermanos. No, él mismo se involucró, él mismo estuvo en la misión, él mismo estuvo en la pastoral,
Entonces, por eso que cuando uno lee de este personaje o de alguien como este personaje, entendemos que vale la pena tomarlo como ejemplo. Qué bueno, gloria al Señor. Después de una concurrencia al Sanedrín, después de haber sido examinada el mensaje que Juan y Pedro, representando a toda la iglesia, predicaban, después de haber sido amenazados con encarcelarlos, después de haberles prohibido predicar y no encontrando motivos para encerrarlos más, los soltaron. Todas estas cosas sucedieron en este capítulo 4. Pero el final de este capítulo 4 es muy bonito. En el mensaje anterior sobre el regreso victorioso de los apóstoles del Sanedrín, ellos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que el lugar donde estaban congregados orando tembló, y todos, al ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar la palabra con denuedo. Ahora encontramos como resumen de todo esto que la vida cristiana no menguó, que la iglesia, en lugar de sentirse amenazada y por temor se esparció o se omitió la vida consagrada al Señor, no lo dice. Por el contrario, la iglesia estaba más unida, participaba más, mayor responsabilidad, mayor manifestación de amor. Comienzan apareciendo los hombres que verdaderamente están jugando un papel importante en la misión. Verdaderamente estamos frente a una iglesia unida, unida para servir, unida para estar en la presencia de Dios, unida para ser de bendición. Quiera Dios que en estos tiempos finales nuestras iglesias podamos aprender no de nuestros manuales particulares, porque yo sé que la mayoría de manuales lo han sacado de la Biblia. A mí mi manual está igualito que la Biblia. Sí, sí. Me llamó en la mañana un pastor, a mí siempre me están llamando para consultarme sobre alguna parte de la Biblia. Estamos conversando, ¿no? Y él me hizo ver que están estudiando conforme a su manual. Está muy bien, no estoy criticándoles, pero la iglesia primitiva no tenía más manual que la Biblia. Y no tenían más liderazgo que los hombres que estaban metidos en el fragor de la lucha. Y que esta unidad es la que produjo la vida espiritual que hasta ahora nos ha llegado de una forma tan beneficiosa. Dios nos bendiga, aferrémonos